Presentamos 24 Central. Camino al plebiscito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Acá estamos para contarles de la propuesta de nueva constitución que fue entregada al presidente Boric en una ceremonia breve en la sede del Congreso acá en Santiago. La presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, defendió la nueva propuesta y el proceso que se cerró definitivamente este martes. El mandatario dijo que Chile debe decidir si esta propuesta nos une. Valentina Reyes con los detalles de la jornada acá en el estudio y nosotros con los formatos todos disponibles. Tú con el formato de biblioteca, ahí Sí, el libro. el oficial. El oficial. Esta es una copia como la que recibió el presidente Gabriel Boric. Ya. Con la que se sacó la foto ahí. Es una copia que viene de la sede del Congreso en Santiago, Ya, fresquita. exclusiva para TVN. Ya, yo tengo la versión, vamos a decir, universitaria, anillada, ¿no? Anillada, Anillada, para fotocopiada, de alta calidad. Y Constanza, la versión millennial. La versión millennial y sustentable, porque es un código QR. Exactamente, aquí está el código QR. La repartían hoy día junto con, porque había muy pocas de esas, Sí, de esos ejemplares. Exacto. Y la idea, claro, es que no imprimamos todos, que no gastemos tanto Ya, papel. esa es original. Entonces, esta es original. Esa es original. Sí. ¿Esta es original? Esa es pirata. Ese Parece copia. pirata. No, pero es Ya. legal, todo legal. Sí, sí. Oye, pero tiene un código QR aquí, te repartían esta tarjeta. Ya. Y dice. Lo escaneas. Sí, dice propuesta constitución política de la República de Chile. Y ahí con lo escaneas y puedes en tu computador, en tu smartphone, en donde sea, puedes leer la constitución. Ya, Valentina. Estamos listos, o sea, ya tenemos el texto. Hay que leerla ahora. Hay que leerla, hay que leer el texto. El presidente firmó el decreto, ya se publicó, entonces se inicia la campaña. Lo decían ustedes, fue una ceremonia bastante breve, sobria, en la sede del Congreso en Santiago. Estuvimos ahí con Constanza Santamaría, con el equipo de política, y la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, tuvo un discurso crítico hacia el gobierno y dijo que esta propuesta constitucional es para los verdaderos chilenos. Los detalles de esta jornada, de este cierre de proceso, en la nota de Marian Basso. Historia que con evidentes matices se repite en menos de un año, esta vez sin mascarilla, recibido por un Consejo Constitucional de conformación muy distinta al de la fallida convención, pero al igual que en 2022, con banda presidencial y traje azul. Así, el presidente de la República, Gabriel Boric, recibió por segunda vez una propuesta constitucional, diferente en forma y fondo a la pasada, muy lejana como la anterior, de los amplios acuerdos que nuevamente no se alcanzaron. Los chilenos y chilenas deberán decidir si es que esta es una propuesta que nos une. Palabras del mandatario que fueron antecedidas por el polémico discurso de la presidenta de la instancia, Beatriz Hevia, criticado por algunos miembros del oficialismo por los guiños a los ejes de campaña de la opción a favor. Ya llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos. Concepto que de inmediato generó reacciones, un discurso escuchado atentamente por el presidente Gabriel Boric desde la testera del Congreso Nacional en Santiago. Quisiera expresar la profunda conmoción que sentimos por la desoladora tragedia que enluta a Coronel para enfrentar la pobreza extrema y el abandono de estas familias. Es deber del Estado y del gobierno actuar ya. Interpelación al Ejecutivo respondida por el mandatario. 14 personas muertas, todos migrantes. Sería bueno preguntarse en nuestros mismos discursos, ¿cómo tratamos a esa gente que falleció ayer? Y cómo las propuestas de norma también se hacen cargo de estas realidades.
apuntando a uno de los artículos más controvertidos del texto, el 16, número 4, letra B, que establece la expulsión en el menor tiempo posible de extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados. Ahora me parece curioso, sí, el discurso de la presidenta del Consejo. Este no era el momento de generar una crítica política, digamos, velada, además, al presidente. Yo lamento que la presidenta del Consejo haya utilizado ese espacio para poner las ideas que representan a su sector. Por supuesto, en un acto republicano se dijo lo que se tenía que decir y qué mejor dicho por nuestra querida presidenta. Anotaciones y gestos con los que el mandatario siguió las palabras de la presidenta del Consejo, que en reiteradas ocasiones utilizó un concepto para referirse a la situación del país. Abordar una crisis de esta magnitud requiere un esfuerzo colectivo. Comencemos a reconstruir nuestro país, rescatándolo de la grave crisis que enfrentamos. El presidente Boric llamó a dejar de lado las diferencias. Además, delineó los caminos que tomará el gobierno tras el plebiscito del 17 de diciembre. Y en el caso de que la propuesta sea aprobada, cumpliremos íntegramente con su correcta implementación. Si en cambio esta propuesta es rechazada, nuestro gobierno se dedicará sin pausa y con mucha energía a seguir trabajando y gobernando por el bienestar de las personas. El gobierno ya le cerró la puerta a un tercer proceso constitucional en este periodo. En el oficialismo, sin embargo, hay voces que no descartan iniciar el debate tras las elecciones. Cada día tiene su afán. Eso toca el día 18. Hay que sacar conclusiones muy serias y muy profundas de lo que sea ese resultado. Hoy de repente el grupo de izquierda más duro que dice que hay que hacer un tercer proceso. Yo al tiro les digo que eso por lo menos en el Congreso no va a pasar. Menos de una hora de ceremonia con la que concluyó el trabajo del Consejo. Firma del presidente decretando la etapa decisiva del proceso. Queda oficialmente convocado el plebiscito del 17 de diciembre. Confío plenamente en la sabiduría del pueblo chileno. Escuchemos y confiemos en el veredicto democrático del próximo 17 de diciembre. Firmas en señal de despedida de algunos ejemplares de la propuesta, los que serán distribuidos por el gobierno al igual que en el proceso anterior. Nuevo hito que se cumple en esta etapa constitucional 2.0 que culminará con la elección del próximo 17 de diciembre. Bueno, para llegar a este texto hemos tenido varios hitos y los queremos invitar a revisar una línea del tiempo, porque Iván Coni, hace 4 años, casi 4 años, el 15 de noviembre de 2019, ahí mismo, en la sede del Congreso en Santiago, se firma el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que dio vida al primer proceso, el que se rechazó el año pasado. En la Asamblea. Estaban más jóvenes todos, ¿ah? Sí. ¿No? Incluido nosotros. No Nosotros también, pero no estamos ahí en la foto. Ya, vamos después de eso. Al siguiente. Vamos al siguiente porque ahí saltamos hasta el 25 de octubre, que fue el plebiscito constitucional de entrada. En el proceso anterior. Estamos hablando del primer proceso de la Asamblea Constitucional. No, la Convención Constituyente. ¿Qué siguió después del 25 de octubre de 2020? El 15 y 16 de mayo de 2021 fue la elección de convencionales constituyentes. Recordemos que fue en 2 días porque estábamos en plena pandemia. Vamos al siguiente punto, al siguiente hito de este proceso, que fue el 4 de julio de 2021. Se instala esta Convención Constitucional que tuvo por duración 1 año exacto. Ya, un día inolvidable por todas las dificultades que hubo en el proceso de instalación mismo. 4 de julio del 2022 se entrega, como hoy día, la propuesta de convención anterior. Exacto. Seguimos con esta línea de tiempo revisando lo que ocurrió el 4 de septiembre de 2022, el plebiscito de salida de esa propuesta de convención. Ya sabemos cómo terminó, ¿cierto? Se rechazó la propuesta de la Convención Constituyente. Y luego tenemos ahí, bueno, el 4 de septiembre de 2022, el 7 de mayo de 2023, este nuevo proceso, ¿no? Se llegó a un acuerdo el año pasado en diciembre, fue la elección del Consejo Constitucional el día 7 de mayo, gana en mayoría el Partido Republicano. Sí, transformándose en uno de los partidos más votados en la historia política de nuestro país. 7 de junio, la instalación precisamente de ese Consejo Constitucional liderado por los republicanos. Exactamente, 5 meses atrás, 5 meses después, hoy 7 de noviembre de 2023, entrega de la propuesta del Consejo al presidente de la República y se disuelve el Consejo Constitucional. Y nos queda lo último, lo que viene, el futuro, el día 17 de diciembre, plebiscito de salida de la propuesta del Consejo Constitucional con votación obligatoria. Ya las campañas están ya comenzaron en marcha, de alguna manera. Sí, los partidos políticos están inscribiendo sus posturas. Todo esto está en pleno desarrollo, sobre todo en redes sociales. Vamos al mapa político, a la nota de Agustina Álvarez, donde nos cuenta cómo es el escenario político de cara a este plebiscito.
se declara disuelto el Consejo Constitucional. Campanazo que marcó el inicio del último tramo del proceso, el fin de un órgano que da inicio al periodo que incluye campaña y el plebiscito constitucional. Aprobemos este texto, comencemos a trabajar en su implementación al mismo tiempo en que se trabaja en las prioridades de la ciudadanía. Yo espero que el pueblo de Chile tenga la sabiduría de votar este texto en contra. Dos posturas por la cual ya se toma partido, generando un nuevo mapa político. Si rechazaste, ahora juégatela a favor de Chile. Al 62% que rechazó la primera propuesta aspira a Chile Vamos, y el primer desafío fue reunir a los partidos que se la jugaron por esa opción. Hay voceros en distintos temas, queremos tener un buen despliegue territorial. Requiere que le digamos la verdad a la ciudadanía. Yo creo que no hay nada que reemplace el contacto personal. A favor es mejor. Con este ritmo, Republicanos dice a favor. El partido eje del proceso apela primero a cerrar el debate constitucional que se inició hace 4 años. Con menos diputados, unos cagan la pega. Combate delincuencia, los malos quedan fuera. Protege tus ahorros, cuida la frontera. Atentos los chilenos, viene una nueva era. Pero no todos en el partido apoyan la opción. Una fracción se desmarcó de la voz oficial, representados por el diputado Johannes Kaiser, que se cuadró con él en contra, misma opción que adoptó primero el senador Rojo Edwards. La única forma de terminar con el proceso es votar en contra. Lamentamos, el no poder contar con este trabajo en equipo, pero no es novedad la actitud del senador Edwards. En la vereda del en contra se ubicó el oficialismo en su totalidad. Los socialistas y el PPD apelaron a la falta de acuerdos. Lo que nosotros tenemos que plantearle al país es que estamos frente a un texto que tiene los mismos defectos que se le criticaron al texto anterior en cuanto a establecer una sola mirada, ¿no es cierto?, de país. Críticas compartidas por el Frente Amplio y el PC. La campaña, señalan, será una ciudadana lejos de los rostros de políticos tradicionales, en donde las redes sociales serán fundamentales. Los partidos nos hemos separado del gobierno, que se tiene que preocupar de gobernar y hacer las cosas bien. Y somos los partidos y sobre todo la ciudadanía. Ellos son los protagonistas de esta campaña. Mapa político en lo que sus integrantes tendrán hasta 3 días para inscribirse. Solo pueden hacer campaña los partidos políticos. Obviamente, si ellos recogen opiniones de la ciudadanía, especialmente en la franja, está muy bien. En las redes sociales ya se ve el trabajo audiovisual del a favor. En el oficialismo las cosas van más lento. La producción quedó en manos de Fábula, productora de los hermanos Larraín, hijos del comisionado UDI Hernán Larraín. A la espera de ese trabajo y del relato que tendrá la campaña, otros videos son los que se aprecian. Están usando tu miedo para ganar votos. En el centro, la DC definió este martes ir en contra de la propuesta. Demócratas y amarillos se ubicaron enfrente, aunque con distancia de los partidos de derecha. Demócratas con amarillos vamos a tener probablemente una franja común en la cual vamos a informar las bondades de este texto y los avances que tiene, sin duda. Trabajo que comenzó ya toda máquina. En las próximas jornadas se comenzarán las campañas que se extenderán hasta el 14 de diciembre, 3 días antes que Chile decida si está a favor o en contra de la propuesta constitucional. Ya, ahora los invitamos a abrir el texto y para eso también le pedimos ayuda a nuestra sala de dirección porque queremos conocer el artículo 1. Capítulo 1, artículo 1, tiene varios puntos. Ahí va Niconia abriendo el texto. Sí. Este artículo 1 habla de la dignidad humana, la familia, el Estado de Chile social y democrático de derecho, las agrupaciones. Dice que el Estado servirá a las personas y a la sociedad y que el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad. Es mucho más extenso, nosotros lo estamos resumiendo. Y los queremos invitar a conocer lo que es Estado social y democrático de derecho, que estaba dentro de los fundamentos de las bases institucionales para esta propuesta constitucional, pero que no genera consensos. No, porque hay alta polémica porque se sostiene o hay cuestionamiento de cómo se baja en concreto, cómo se aplica el Estado social y democrático de derecho. Y nosotros preparamos una nota para que conozcan un poco de este punto que divide a la favor y el contra frente al plebiscito del día 17 de diciembre. ¿Usted sabe lo que es un Estado social y democrático de derecho? No lo había escuchado. Así como tal, no. No lo tengo claro, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Y había escuchado el concepto? Sí, claro. Donde las instituciones se fortalece la democracia. Oye, no. ¿No? No, ¿sí me explicas? Estado social y democrático de derecho. Uno de los conceptos presentes en la propuesta constitucional que apunta al rol del Estado en materia de derechos sociales. Un Estado social y democrático de derecho es un Estado que debe actuar siempre para garantizar
un mínimo de bienestar material para que todas las personas, todos los ciudadanos puedan tener acceso a las condiciones que le permiten actuar de modo adecuado para ser ciudadano. Existen en diferentes estados, con más desarrollo económico, con menos desarrollo económico, con más libertades políticas, con menos libertades políticas, por lo tanto no hay una fórmula de entender lo que es el Estado Social Democrático de Derecho. El concepto es compartido, no así las visiones para una norma fundamental establecida en el primer artículo de la propuesta. De hecho, fue acordado por los partidos en las bases institucionales del proceso. Sin embargo, la forma en que se materializaría es la que genera diferencias. Este texto lo que hace es establecer un catálogo de derechos sociales razonable, mejor que la Constitución vigente, con las respectivas herramientas jurídicas para que haya una comprensión total de que la arquitectura institucional tiene que estar ordenada y destinada en materia de derechos sociales a poder satisfacerlos de la mejor manera posible. La definición adquiere una forma meramente declarativa. Por eso se ha dicho de que esta consagración es una consagración de papel, meramente formal. Lo importante es que para poder avanzar hacia esa forma de Estado se le entreguen herramientas a ese Estado para que pueda actuar. Y este va a ser un Estado con menos musculatura. Dentro de los pilares de un Estado social están los derechos a la salud, educación y seguridad social. Es decir, el Estado debe asegurar el acceso de estos derechos a la ciudadanía. Para quienes promueven la opción en contra, el Estado debe tener un rol protagónico. Y para quienes adhieren a la favor, es importante que instituciones privadas tengan mayor participación, porque según su visión, no todo puede quedar en manos del Estado. ¿Cómo quedó la propuesta a juicio de los comisionados? Va a ser un Estado con menos recursos para implementar progresivamente los derechos sociales, porque prácticamente hay una reforma tributaria encubierta, muy regresiva, es decir, que va a beneficiar a quienes más tienen, y por lo tanto el Estado va a tener menos capacidad para tener recursos para poder implementar esos derechos. El Estado constitucionalmente tenga que acometer la tarea de asegurar derechos sociales, y eso choca con la posibilidad de elegir qué institución va a proveer esos derechos sociales, me parece que tenemos una diferencia de fondo, pero que no significa que en el fondo nosotros estamos cambiando la forma de entender el Estado. Para el oficialismo, la nueva propuesta constitucional consagra un Estado social pero sin fuerza, mientras que según la oposición, el artículo 1 logra un Estado equilibrado, con protagonismo del sector público y el privado. Ya, un Estado social y democrático de derecho tiene mucho que ver con el derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho a la vivienda. Vamos a la gráfica porque para más información de esto, ustedes tienen que ir al capítulo 2, artículo 16, porque ahí hay puntos específicos sobre salud, educación y seguridad social. También está vivienda. Es uno de los artículos más extensos y quizás importantes, y acá en Camino al Plebiscito les vamos a estar contando estos puntos, pero si quedaron con ganas de leer, ya los invitamos entonces a ver este capítulo 2, artículo 16, Connie Iván. Y de aquí hasta el 17 de diciembre estaremos, ¿cierto?, informando y explicando y debatiendo de este texto. En cualquier formato, el formato digital. La que quiera. En todos los formatos. Todos son válidos. Valentina, muchas gracias. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a revisar ahora otras informaciones. Y también una información que estuvo presente durante hoy día la ceremonia, porque fue de hecho, el presidente nombrada por el presidente y por la presidenta del Consejo. Y es una verdadera tragedia. Exactamente. Bueno, salieron de Táchira, un estado fronterizo al oeste de Venezuela, con el sueño, como muchos migrantes, ¿no?, de ganarse la vida y ahorrar precisamente para salir de la pobreza. 3 familias terminaron por acomodarse en 2 viviendas en un campamento de Coronel. Las mismas que se quemaron totalmente, acabando con la vida de las 3 parejas y sus 8 hijos. Pero el chico al lado dijo que estaba abierto, porque estaba la gente, estaban los niños. Sabemos que en medio del dolor se hace muy difícil. No escucharon gritos, no escucharon nada, voces, nada. Que pensaba que estaba la casa sola. Dios quiera que no, Dios quiera que no. Dios mío, que lo hayan ido. De la manera que vinieron a morir aquí, terrible. Son los 8 niños que fallecieron en el incendio, son de nuestro colegio. Y la pena más grande es que ellos llegaron hace una semana al colegio. Fue la consternación generada en Coronel tras el incendio que consumió 2 viviendas, una de ellas ocupada por 3 familias venezolanas. Los Márquez Pérez, Soto Martínez y Barrera Martínez. Como todos los que salieron de Táchira, estado al oeste de Venezuela fronterizo con Colombia, debieron sufrir un tortuoso viaje.
La parte final entre Bolivia y Chile a pie de madrugada, en medio del desierto. Caminamos muchísimo. Yo recuerdo que nos dejaron a las 3 de la mañana en una vía recta. Hay niños, por lo menos, que no se desmayan, se desnutren por el camino. Darcy Martínez llegó en septiembre. Su hijo de 13 años llegó con desnutrición y lesiones en los pies. Fue atendida en el Hospital Regional de Concepción. El mismo centro asistencial hizo este registro en video. Duramos 11 días viajando para poder llegar. Su éxito en conseguir empleo llevó a la llegada de las otras 2 familias. Todos fallecieron. Todos vinimos con un sueño de ayudar a mi familia, a toda mi familia. El sueño de nosotros era trabajar. Senair quedó ahora a cargo del único niño sobreviviente de esta tragedia. Estaba con un amigo jugando Play. Por favor, ayúdenos, queremos llevarnos nuestros seres queridos para Venezuela, para Táchira. Peritos de Carabineros trabajaron en establecer las causas de este incendio. Todo apunta al recalentamiento de una estufa hechiza. Con mucho dolor recibimos la noticia de que hayan fallecido 8 niños y niñas entre 3, 4 y 13 años en este campamento. Familias que viven en el campamento más grande del Biobío, uno que nació en enero de 2020 en terrenos de Enel. La empresa en un comunicado lamentó las muertes y recordó que han ejercido todas las acciones civiles, penales y administrativas para recuperar el sitio, aún sin éxito. Los querellados se mantienen en el campamento, ya reconocido como tal por el Ministerio de Vivienda. Ellos como personas inmigrantes también tiene que haber una solución y una ayuda frente a ellos. No los podemos llegar y echarlos así a la basura y tirarlos. No, yo no voy a luchar por ellos. 8 niños, sus padres, todos migrantes ilegales que vivían en un campamento en Coronel. 3 familias que salieron de Venezuela con un sueño. Uno que terminó en tragedia. Un verdadero drama lo que ocurrió en Coronel. Vamos a otro tema del día. Una orden de captura internacional se emitió contra el alcalde de Renaico, quien lleva 4 días prófugo de la justicia, esto tras ser formalizado por diversos delitos sexuales. Las denunciantes están atemorizadas. Y he aprendido mucho. Me he formado como persona y quiero agradecer a todos ustedes por el voto de confianza. Así se dirigía a los vecinos de Renaico el ahora prófugo de la justicia Juan Carlos Reinao Marilao. Nada se sabe del doctor que estudió medicina en Cuba y que inició su carrera política en la Araucanía pese a ser de Contulmo en el Biobío. Acusado de abuso sexual, violación e incitar a un aborto, luego de su formalización efectuada de forma telemática, su defensa pidió entregarse en la cárcel de Traiguén, pese a que la de Angol estaba a solo 20 minutos de Renaico. Las autoridades anuncian medidas para evitar este tipo de fugas. Ya hace meses que como gobierno introdujimos dentro de las indicaciones a la ley Karin modificaciones para que se destituya a los alcaldes que cometen violencia contra las mujeres. Entonces, es precisamente a raíz de estos casos que hemos impulsado ese cambio legislativo. Hermetismo absoluto de las diligencias que realizan ambas policías, tanto en la Araucanía como en el Biobío, para dar con su paradero, aunque el Ministerio del Interior ya ordenó una orden de captura en su contra. Hay una orden de detención de carácter nacional, hay un aviso que se emite al control migratorio para su detención en el caso que busque salir del país y hay un aviso internacional de autoridad con el objeto de que si en algún país toma conocimiento del ingreso de Juan Carlos Reinao a ese país, está obligado a informar a Chile de ese ingreso con el objeto de iniciar las acciones judiciales que correspondan. Se insiste en que Reinao tiene un círculo de protección y es por eso que el abogado que representa a las víctimas llama a entregar antecedentes que ayuden a su detención. Agradeceríamos también como víctimas y querellantes entregarnos cualquier información real acerca de la ubicación de este sujeto, quien está siendo también traicionado por sus cercanos y personas de su círculo de confianza. Han estado aportando antecedentes de los lugares en los cuales se ha encontrado el alcalde de Renaico para así ejecutar la captura.
Eso con el único objetivo de dar tranquilidad a las víctimas, todas mujeres muy jóvenes que se sienten amedrentadas por lo que llaman una negligencia de la justicia. Yo siento mucho miedo, no puedo realizar mi vida con normalidad, no puedo realizar los quehaceres del día a día con normalidad porque este hombre anda suelto, está prófugo. Y le hacemos un llamado también a todas las autoridades que pongan todo de ellos para poder llegar luego con el paradero de Juan Carlos Reinao Marilao. Solo este lunes el Consejo decidirá quién es el nuevo edil de la comuna para que la pequeña ciudad, aún asombrada de estos hechos, siga su desarrollo. Eso mientras continúan las diversas diligencias para capturarlo. Estimados amigos, pase lo que pase, vamos a terminar mi gobierno y vamos a seguir gobernando y todas las obras no las van a poder destruir porque la historia no se destruye de un rato para otro. Francisco Solari y Mónica Caballero no son nombres desconocidos si es que hablamos de la explosión y colocación de bombas. En 2010 estuvieron vinculados al caso Bombas 1. Este martes fueron declarados culpables como autor y cómplice de atentados explosivos entre los años 2019 y 2020. Para terminar, solamente puedo decir, muerto al Estado y viva la anarquía. Esa fue la frase de Mónica Caballero frente a la Audiencia Nacional en España cuando fue detenida junto a Francisco Solar en 2013 por el atentado explosivo contra la Basílica del Pilar en Zaragoza. La misma frase sería escuchada 10 años después en Santiago, en el cierre del nuevo capítulo del caso Bombas. ¡Muerte al Estado, que viva la anarquía! ¡Fuerza, compa! ¡Fuerza! Los anarquistas Francisco Solar y Mónica Caballero ya han enfrentado 3 veces a la justicia, protagonistas de una historia ligada a la colocación y explosión de bombas. En 2010 fueron acusados y absueltos en el fallido caso Bombas 1. A 13 años, Solar y Caballero fueron declarados culpables como autor y cómplice respectivamente por la colocación y activación de artefactos explosivos. En primer lugar, es un resultado positivo, hay sentencias condenatorias en contra de ambos acusados. Francisco Solar, alias Cariñosito, en julio reconoció su responsabilidad en la colocación de 4 bombas entre 2019 y 2020. Ahora, durante el cierre del juicio, detalló el porqué de sus actos. Se enmarcan todas ellas dentro de la larga tradición histórica, específicamente anarquista, referida a devolver en primera persona y sin intermediarios los golpes de poderosos y represores. El 25 de julio del 2019, uno de esos golpes iba dirigido al exministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, querellante en el controvertido juicio donde Solar y Caballero resultaron absueltos. La bomba logró ser interceptada, pero en su fabricación Solar admitió haber usado 100 gramos de dinamita. Estábamos hablando de un artefacto explosivo de gran potencia y las consecuencias pudieron haber sido nefastas. Donde sí explosó una de sus bombas fue en la 54 comisaría de Huechuraba, mientras que en febrero de 2020 2 bombas explotarían en un basurero y detrás de un asiento en el edificio Tánica de Vitacura. Es en esta última ubicación donde Mónica Caballero fue declarada como cómplice. Puedo decir categóricamente que una práctica anarquista, violenta o no, jamás va a ser direccionada de manera indiscriminada. Finalmente el tribunal toma la decisión de condenarla por la colocación de artefactos explosivos, pero recalificando su participación a complicidad, cuestión que nos parece ajustada a derecho. Será el jueves 7 de diciembre el día que la sentencia será entregada. Para Mónica Caballero, Fiscalía solicitará 20 años de cárcel, mientras que Francisco Solar arriesga más de 100 años por los delitos de envío de enmienda explosiva, homicidio frustrado contra carabinero, lesiones graves en contra de carabineros, homicidio calificado en grado de frustrado contra Rodrigo Ginspeter, lesiones menos graves a carabineros, daños calificados en una comisaría, colocación y activación de artefactos explosivos en la vía pública. Y tras conocerse que 7 deportistas cubanos abandonaron la Villa Panamericana para solicitar refugio aquí en Chile, el gobierno confirmó este martes que existe un 8º integrante de la delegación que también busca quedarse en nuestro país. Este miércoles se presentará la solicitud oficial. Al menos 4 de ellos están en Santiago. Estas son las imágenes de una parte del grupo de deportistas cubanos que dejó la Villa Panamericana el sábado pasado para buscar quedarse en Chile. Fueron parte de una reunión con un estudio de abogados que este miércoles presentará la solicitud oficial de refugio para los atletas.
La información es que 6 integrantes del equipo femenino de hockey césped planificó durante una semana su escape de la delegación cubana. A ella se sumó el medallista de bronce en vallas, Joao Illas, que abandonó la Villa Panamericana el último sábado. Tras su salida tomaron contacto con el abogado Mijael Bonito del estudio jurídico Hurtado y Bonito. 4 de ellos están en la capital, otros en el norte, Rancagua y Concepción. Están bien, todos, hemos conversado, entre él y hoy hemos conversado con todos, pero bueno, siempre con la tristeza, un poco esa y ansiedad también, ¿no? De qué les depara todo lo nuevo que van a tener que empezar a vivir. En las últimas horas, el gobierno confirmó que a los 7 deportistas cubanos se sumó un 8º integrante de la delegación, que también solicita refugio en nuestro país. El mismo estudio ya había ayudado hace algunos meses a 3 hoquistas también cubanos. Desde el 2010 se han presentado 6.605 solicitudes de refugio para ciudadanos de ese país y solo se ha otorgado protección en 5 ocasiones. Una persona que en el día de ayer se acercó al Servicio Nacional de Migraciones, una persona distinta a estas 7, de nacionalidad cubana, e hizo la solicitud de refugio. En el caso del Estado chileno, la de refugio opera, primero entregándole una visa temporal de 8 meses y aceptando el inicio del proceso de solicitud de refugio. ¿Saliste? Aquí no había nadie. No. De hecho, la maleta tenía ruedas. ¿Ya? Y yo no la rodé. La levantaste. Yasmani Acosta fue hace 8 años uno de los primeros cubanos en abandonar su hotel en Santiago para dejar la delegación de su país. El éxodo de deportistas isleños llega a más de 800 atletas en la última década y 200 solo el último año. En Chile, la Municipalidad de Las Condes ya ofreció un espacio para estos deportistas en caso de que sean aceptadas las solicitudes de refugio. Dentro de este nuevo plan, donde las puertas de Las Condes se abren para las jugadoras cubanas, que esperamos que ciertamente, una vez contando con toda su documentación, puedan seguir desarrollando su carrera de forma libre y segura, pero también puedan seguir fomentando el deporte en nuestro país. No solo son atletas de élite, sino que además son profesores de deportes titulados en su mayoría. Por lo tanto, es un grupo de personas que puede apoyar mucho la actividad física deportiva, no solo en las comunas. Santiago Adolfo Ford ha ganado el decatlón. El fenómeno de la migración y los exitosos casos de nacionalización de deportistas, como el mencionado Yasmani Acosta, Santiago Ford y Arley Méndez, abre la discusión sobre la posibilidad de cobijar a deportistas extranjeros de alto rendimiento y acelerar los plazos para la nacionalidad por gracia. Tenemos que darle urgencia a través del Poder Ejecutivo, con el apoyo ojalá del Poder Legislativo, para que la ley del país cambie en beneficio justamente de los muchos deportistas extranjeros que están esperando esa nacionalización chilena. Bueno, yo creo que hay que analizarlo caso a caso, no es llegar y nacionalizar por gracia a un deportista por ser bueno para el deporte. Yo creo que es bueno, pero en la situación debe darse de forma de analizarlo caso a caso y tal vez las nacionalidades por gracia tienen que ver por méritos que hayan cumplido al servicio del país ciertas personas. Este miércoles será presentada la solicitud de refugio para los 7 deportistas que arriesgan sanciones de 7 años de cárcel en Cuba tras abandonar la delegación con la idea de quedarse en nuestro país. Bueno, ya se cumple un mes de la guerra en Medio Oriente, un conflicto que ha causado un drama humanitario sin precedentes en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 10.000 personas con bombardeos en respuesta al ataque de Hamás, el cual dejó más de 1.400 muertos y 240 rehenes. El 7 de octubre de 2023 quedará marcado como uno de los días más sangrientos del conflicto entre Palestina e Israel. Si hace exacto un mes Israel amanecía ante la peor emboscada en sus 75 años de historia, con una infiltración masiva de milicianos de Hamás que hasta entonces parecía imposible. Hace un mes también comenzaban las semanas más oscuras de la vida de los más de 2,5 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Responderemos al fuego con una magnitud que el enemigo no conocía.
Una advertencia que puso al mundo en vilo y que día tras día se ha materializado para los habitantes de la zona más densamente poblada del mundo. La luz del día se esconde entre polvo y humo y las noches se tiñen del naranjo de las llamas de los incesantes bombardeos. Más de 1,5 millones de personas han sido desplazadas forzosamente de sus hogares. Otras 10.000 han perdido la vida. De estas, casi 90 son funcionarios de las Naciones Unidas. Cerca de 50 periodistas, más de 190 médicos y sobre 4.000 niños. Son ellos, como cuentan trabajadores humanitarios, los que más sufren. Porque en primer lugar no entienden por qué se les está bombardeando, no entienden lo que han hecho. Y esto es una de las preguntas que hacen constantemente los niños. ¿Qué hemos hecho y por qué nos quieren matar? Esto lo que está provocando son graves secuelas psicológicas entre la población de Gaza. Niveles de violencia de la que ni viviendas, ni escuelas, ni mezquitas han quedado ilesos. Tampoco los centros de salud. 16 de 35 hospitales del enclave, además de 32 centros de atención primaria, quedaron fuera de servicio, ya sea por los mismos ataques o por el agotamiento de combustible. Los únicos centros de oncología, psiquiatría y pediatría están en esa lista. Los que aún operan se mantienen gracias al trabajo incansable de un personal médico agotado, que ante la falta de recursos y más de 25.000 heridos, ya enfrenta el duro dilema de a qué paciente salvarle la vida, como cuenta 24 Horas Raquel Martí, la directora de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. No hay camas suficientes para atenderles, se les ve a los pacientes en el suelo, los médicos intentando atenderles en el suelo, nos están diciendo que no hay anestesias ya, que no hay morfina, se están amputando miembros sin anestesia y sin morfina, se están practicando cesáreas sin anestesia. La ayuda humanitaria que ha ingresado es descrita como una gota dentro de un mar de necesidades en la que no ha estado incluido el combustible, vital para la potabilización de agua, trabajo de ambulancias y producción de alimentos. Estamos cansados, estamos destruidos, pero les juro que estamos esperando la muerte, que será mejor que vivir. Mientras las tropas israelíes intensifican su ofensiva en el enclave palestino, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha insistido en que no existirá un alto al fuego hasta que no sean liberados los más de 240 rehenes retenidos por Hamás, pese a la creciente presión internacional, e incluso ha dejado en claro sus intenciones a futuro. ¿Quién debe gobernar Gaza cuando esto termine? Creo que Israel tendrá la responsabilidad general de la seguridad por un periodo indefinido, porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos. Un futuro incierto ante un mundo que mira con preocupación un conflicto que ya se posiciona como el más mortífero entre israelíes y palestinos en los últimos 75 años. Los bombardeos de la Franja de Gaza han puesto en jaque a la diplomacia israelí durante este mes. Casi una decena de países, entre ellos Chile, han llamado a consultas a sus embajadores, que es el paso previo a una ruptura de relaciones, que de momento solo ha sido concretado por Bolivia. Mientras los países musulmanes son los grandes aliados de Palestina, como vemos ahí en nuestro planar, en el caso de Israel mantiene el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea. Esto en medio de la ola de protestas y de ataques antisemitas que han empezado a multiplicarse desde el inicio del conflicto. Perdimos trágicamente a nuestros hermanos y hermanas en un terrible acto de terrorismo en el sur de Israel. Israel guardará un minuto de silencio en su memoria. Un minuto de silencio que se extendió en todo el territorio israelí en señal de luto por los más de 1.400 fallecidos tras el ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre. Esta no es una batalla local, es una batalla global. No hay sustituto para la victoria. Derrotaremos a Hamás. Una guerra que a un mes exacto de su inicio no ve señales de un pronto final. El ataque de Hamás desató una ola de violencia en la región y de masivas manifestaciones que ahora se extienden al resto del planeta.
Bajo el grito de alto el fuego, ahora miles de personas de todo el mundo salieron a las calles en solidaridad con el pueblo palestino, criticando duramente la operación militar intensificada de Israel contra Hamás. Necesitamos una voz clara y firme que pida un alto al fuego en ambas partes y una solución de dos estados. Manifestaciones que día a día se tornan más masivas en el viejo continente, desafiando a los gobiernos. Alemania, Francia y Reino Unido prohibieron las protestas en apoyo al pueblo palestino. La razón, evitar disturbios. Y es que la guerra entre Israel y Hamás ha desatado una ola de actos antisemitas en Europa, provocando un sentimiento de inquietud en las comunidades judías del viejo continente. De hecho, en Alemania, la Organización de Investigación e Información sobre el Antisemitismo registró un aumento del 240% en los incidentes de este tipo. Lo que hemos visto desde el 7 de octubre es un nivel de odio hacia los judíos que no se había visto en Alemania durante décadas. Mientras que en Francia se viven inquietantes secuelas de la guerra. Solo en octubre de este año se registraron 857 actos antisemitas, cifra que según el gobierno corresponde al doble que en todo el año pasado. Pero también en los últimos días marcaron decenas de domicilios de judíos, en París con la estrella de David, símbolo que se usó en la Alemania nazi para identificar y hostigar a esta comunidad. Estoy llorando porque voy a volver a sentir el odio que había cuando éramos niños. Un odio que causó la muerte de una mujer judía de 30 años, quien murió apuñalada en su casa, en donde luego marcaron la puerta con una esvástica. Una violencia que se ha replicado también en Estados Unidos, donde un hombre judío de 69 años falleció en California luego de caer al piso y golpearse en la cabeza en una disputa entre manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos. Ataque que se suma a la preocupación que existe en la administración de Joe Biden tras el aumento del antisemitismo en las universidades del país. La administración seguirá trabajando para combatir el antisemitismo y toda la violencia alimentada por el odio en las escuelas y también en los campus universitarios. Hechos de violencia que provocaron que se encendieran las alarmas en Israel y que el gobierno recomendara a sus ciudadanos evitar viajar al extranjero y usar símbolos que los identifiquen como judíos, en medio de un conflicto que ha puesto a los civiles como el blanco más vulnerable en tiempos de guerra. Y acá en nuestro país, 47 incidentes han ocurrido en el Liceo de Aplicación este año, según Carabineros. Este martes, de hecho, encapuchados lanzaron más de 100 bombas Molotov en el recinto. Por eso, la municipalidad ordenó a la policía ingresar al establecimiento, donde retuvieron por más de 3 horas a 100 personas. Lejos de ser una mañana tranquila, con overoles blancos, azules y uniformes, un grupo de encapuchados protagonizó nuevos incidentes en el Liceo de Aplicación, establecimiento educativo con más de 100 años de historia. Una gran cantidad de alumnos se encontraba lanzando una gran cantidad de molotov, estamos hablando 100 bombas molotov en contra de vehículos particulares, en contra de la ciudadanía, en contra de las casas y principalmente en contra del personal de Carabineros. Carabineros ingresó al recinto y retuvo a 103 personas. A él lo sacaron de la sala. Él estaba en la sala de clase. Les dijeron gente adulta de adentro del colegio que tenían que salir todo al patio y de ahí estaban los carabineros, los empezaron a corretear. Nos vimos en la obligación de solicitar el ingreso del personal de Carabineros para detener la comisión de delitos flagrantes. Una vez que nos fue informado que se había realizado el despacho de los estudiantes en clases, Carabineros procedió al ingreso señalado. Del total, 52 eran adultos y 51 menores de edad. La municipalidad señaló que los alumnos retenidos estuvieron acompañados de profesores y autoridades del colegio. Se encontraron al menos 7 personas totalmente ajenas al estudiantado, 3 estudiantes universitarios, 2 estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica y 2 menores de edad de establecimientos particulares subvencionados. Un grupo importante de estos no participó en los incidentes. Mi alumno está muy asustado porque me dice, mamá, nosotros no estábamos haciendo nada y nos vimos en este suceso. Hay muchos alumnos que también están asustados, que jamás habían pasado este proceso. Se revisó caso a caso la participación de cada uno de ellos. No hubo heridos, pero sí graves daños a la infraestructura. Habrían utilizado sierras eléctricas para cortar las puertas y está hablando de un establecimiento ocupacional donde los alumnos estaban rompiendo portones desde el interior. Este ingreso ha sido requerido por la Dirección de Educación Municipal por la gran cantidad de daños que existían al interior. Ante el riesgo por los altercados, las clases de la jornada de la tarde fueron suspendidas.
En lo que va del año, Carabineros contabiliza más de 47 incidentes en el liceo de aplicación. Esto está desprestigiando el liceo. El liceo es un excelente liceo, muy buena enseñanza. Entonces, por las malas políticas de la administración está sucediendo esto. Esto es responsabilidad de ellos. Señora. Es responsabilidad de nosotros también como papá, porque permitimos que nuestros chiquillos, nuestros hijos, nuestros nietos, yo soy abuela, estén ahí haciendo esta pelea en vez de darla a nosotros. Según Fiscalía, esta intervención fue un control de orden público. Si bien no hubo detenidos, se dio cuenta al Tribunal de Familia de un adolescente de 13 años que participó en los incidentes, que al ser menor de edad es inimputable. Por el delito de lesiones fue formalizado el exministro Felipe Bulnes luego de la denuncia por agresión a un empresario ocurrida el verano pasado en un exclusivo restaurante en Zapallar. El abogado quedó con prohibición de acercarse a la víctima. Reconocido ministro de Justicia luego de Educación, embajador en Estados Unidos, incluso compareció como litigante en La Haya en representación de Chile para resolver la demanda de Bolivia por acceso al Pacífico. Sin embargo, ahora fue a él a quien le tocó sentarse en el banquillo de los acusados. Don Felipe, por favor, colega. Buenos días, señoría. En febrero este registro salió a la luz. Verano en Zapallar y Bulnes se habría trenzado golpes con el empresario minero Jonás Gómez Pacheco, quien denunció haber quedado con un ojo golpeado y un dedo fracturado. Se encuentra con el imputado quien, sin mediar provocación justificada alguna, se ofusca y procede a empujar violentamente a Gómez Pacheco, quien cae hacia el desnivel a una altura, de 1,5 metros aproximadamente. Según el contenido de la querella presentada en contra de Bulnes, el empresario asegura que junto a un amigo se acercaron al exministro y a su cuñado cuando se generó una discusión que terminó a los golpes. Su acompañante se acercó a una de las mesas contiguas a saludar a una persona que resultó ser Felipe Bulnes y que se encontraba acompañado de un hombre. Felipe Bulnes levanta la voz diciendo de forma grosera: «Yo a este weón no lo saludo». Nuestro representado, sin perder la calma, le dijo que nada había en ello que lamentar porque él no trataba con bandidos. El origen del conflicto entre los protagonistas de esta riña se remontaría cuando Bulnes representó como abogado a los hermanos de Gómez en una disputa por la división de empresas familiares vinculadas a proyectos mineros y sociedades agrícolas. Se declaró públicamente de que él habría agredido o provocado a los imputados y eso es falso y nosotros entendemos que eso también quedó asentado en la investigación con el Ministerio Público, señalando específicamente que no me dio provocación justificada respecto a este ataque. Noche de relajo frente a decenas de personas que terminó con ambos peleando bajo una sombrilla y al empresario cayendo a la arena desde una altura superior a 1 metro en la exclusiva playa de Zapallar. El que pega hay que castigarlo. Debiesen tener un poquito más de cuidado, se supone que representan a la ciudadanía, pero ya nada es cuidadoso hoy en día. Hay mucha gente que se pone la jineta. Este martes, la Fiscalía de la Ligua formalizó cargos a los imputados Felipe Bulnes y su cuñado Marcelo de Moras por el delito de lesiones graves. En la audiencia se acordó fijar el 29 de diciembre como la fecha donde ambas partes deberán zanjar si deciden una salida alternativa y eventualmente sobreseer la causa, pero mientras tanto tendrán prohibición de acercarse a la víctima, lugar de trabajo, lugar donde concurre habitualmente, estableciéndose un radio de protección de 200 metros. Intentamos contactar a Felipe Bulnes, pero ni él ni su defensa se refirieron al proceso judicial en curso y a una eventual suspensión del procedimiento, que hoy lo tiene como imputado por agresión en este restaurante de la comuna de Zapallar. La tasa de créditos hipotecarios rozaron en promedio el 5% en los últimos días, un nivel más alto en 14 años. Claro, es un duro golpe sobre todo para las generaciones más jóvenes, ¿no?, que ven cómo el sueño de la casa propia se aleja cada vez. ¿Tú a los 22 años te proyectas con la compra de una casa propia o lo ves algo lejano? Lo veo como algo lejano, difícil. Lo veo difícil porque cada vez hay menos posibilidades para adquirir la casa. Lo veo bastante lejano, sinceramente. Yo creo que ya en verdad la mejor opción es arrendar quizás. Una generación desesperanzada, jóvenes que ven cada vez más lejana la idea de una casa propia y a quienes por estos días se les suma un factor aún más complejo. Las tasas se están acercando rápidamente al 5% anual, lo cual por supuesto es una mala noticia. 4,91% fue la cifra promedio que alcanzó la tasa de interés de los créditos hipotecarios la última semana de octubre, llegando a su valor más alto de los últimos 14 años.
Otra razón más para que Daniela, una profesional de 31 años, desista de comprar una vivienda. La verdad, por mi sueldo no me da, ya es una idea que dejé atrás. Me crié pensando en que iba a trabajar, iba a tener mi casa propia, y uno empieza su mundo laboral y se da cuenta que la verdad es bastante difícil y que no es como lo vivieron quizás nuestros papás. Alzan las tasas hipotecarias que los expertos asocian a los movimientos que ha tenido el Banco Central en su política monetaria. Mientras en Chile la tasa de política monetaria ha tenido una tendencia a la baja, en el extranjero, como en países como Estados Unidos, hemos visto una tendencia al alza. Esto significa que para los inversionistas llevar su capital hacia esos países resulta mucho más atractivo. Y todo esto se refleja al solicitar un crédito. Por ejemplo, según datos de Arenas y Cayo, al comprar una vivienda de 3.000 UF con un pie de 20%, una tasa de 4,91%, se requiere un ingreso superior a 2 millones de pesos y el dividendo serían más de 500.000 pesos mensuales. Y eso aleja la posibilidad de ser propietario. Y no es la realidad de las personas en general, digamos, de estar en esos rangos de ingresos. Hay varias cosas, digamos, que las personas tratan de hacer en estos casos. Por ejemplo, el juntar rentas. Esta última alternativa también la evaluó Daniela, sin embargo... Básicamente te obligan a hacerlo con alguien, pero no da, o sea, yo lo había visto con mi pareja y quizá era una opción, pero aún así seguía siendo un dividendo atroz. Así que, chao, arriendo. Una realidad que choca con otra, la de las inmobiliarias que actualmente se encuentran con un sobrestock de unidades. Hay que trabajar desde todos los frentes. Por una parte, la banca flexibilizando los requisitos para poder acceder al crédito hipotecario y por otra parte, desde el gobierno impulsando medidas que aceleren la compra de viviendas. Panorama adverso para una generación que ve cada vez más lejos el sueño de la casa propia y de paso para una industria que enfrenta un importante enfriamiento en las ventas. Y atención con esto, como el guagua rusa, si era conocido un traficante de 24 años que cuando estaba acorralado por la PDI quemaba su droga para no dejar evidencias ni pruebas. Y para lograrlo mantenía una estufa de leña prendida todo el año sin importar las temperaturas altas. Bueno, por eso le decían la banda de los chimeneas. Y por eso lo mismo los descubrieron, mira. Con frío o con calor, de noche o de día, en verano o invierno, esta estufa estaba encendida a las 24 horas, los 7 días de la semana. Una manera bastante doméstica pero eficaz para borrar evidencia. Si incluso cuando la PDI irrumpió en la casa, esa misma calefacción estaba lista para cumplir su verdadero rol. Mantenía doble puertas de seguridad ampliamente blindadas, también un sistema de televigilancia en tiempo real. La policía, al llegar al lugar, en primera instancia se demoraba alrededor de 15 minutos en poder ingresar. Tiempo suficiente que permitía la destrucción de la droga que comercializaba. Un verdadero búnker dentro de un laberinto, pero los detectives lograron bajar el tiempo de ingreso a 10 minutos. Detrás de esta compleja logística estaba el guagua rusa. Sí. Sebastián Mondaca Venegas era un integrante más de la organización, pero con la caída de los líderes comenzó a tomar las riendas de la banda. Llegó a reclutar a 20 personas. Esto funcionaba como una empresa. Ellos hacían turnos en casas adaptadas. En sí, la banda se caracteriza porque todos los integrantes protegen al líder. Se trata de una asociación ilícita por cuanto tiene una estructura, hay un líder que está identificado, hay mandos secundarios, hay mandos intermedios. El líder de la misma involucró en estos hechos a su familia, a cercanos. Todos eran remunerados, incluso los distribuidores recibían el 10% de las ventas. Las transacciones se realizaban en la población Domingo Contreras Gómez de Los Ángeles. Tratan de 100, de 100, de 100, de 100, de 10. Las ganancias eran tan altas que pagaban a otras bandas por información para realizar ataques armados o incendiarios a grupos rivales. Han aparecido nuevas bandas que están involucradas con este tema, entonces es un tema muy preocupante en nuestra ciudad. La drogadicción en sí se ha descontrolado bastante, digamos, en la ciudad. En las poblaciones. Pérdida de confianza por advertir que las escuelas y liceos de Atacama no podrán ser reparadas antes de marzo del próximo año. Este sería el motivo del nuevo cambio en la dirección ejecutiva del SLEP de Atacama.
La nueva jefa regional ya recibió cuestionamientos por los contratos de sus hijas que ahora están siendo investigados. Mire. Bueno, yo soy a contar de hoy exdirector ejecutivo subrogante. Hasta la mañana de este martes, Luis Adasme Padilla se desempeñaba como subrogante del subrogante en la dirección del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, ya que sus dos antecesores están sumariados y sometidos a investigación penal. Y lo sacaron del cargo repentinamente por pérdida de confianza. Pérdida de confianza técnica y política. Lo cual a mí me parece contradictorio. Ahora yo entiendo que en alguna reunión usted manifestó que no era posible volver a clase en el escenario actual, en la situación actual de los colegios. ¿Puede haber sido esa la razón? Mira, yo de que asumí este cargo fui súper responsable. Yo siempre dije que hay cosas que acá eran posibles y no eran posibles. Este sistema de servicios locales públicos hoy día tiene un problema que la rigidez presupuestaria del sector público no les da agilidad. Jimena Sangüesa es la penúltima profesional de un cargo de alta dirección pública que quedaba en el SLEP, y su nombre no fue bien recibido por los profesores, que recuerdan un sumario pendiente desde la época de la educación municipalizada y el cuestionamiento al contrato de dos de sus hijas que también trabajan en el SLEP. Sabemos que ella está bajo un sumario, sabemos que ella tiene dos familias, dos hijas dentro del SLEP. El ministro de Educación se refirió al nombramiento al acudir a la comisión del ramo en la Cámara de Diputados. La directora ejecutiva subrogante, que hoy día ejerce el rol, asume este rol en tanto es la única persona que pertenece al segundo nivel jerárquico del servicio local. En esa condición, y dada la salida del exdirector ejecutivo subrogante, le corresponde a ella asumir la subrogancia. Sus hijas trabajan en el servicio, lo que no significa que haya una inhabilidad, dado que ella asume el rol directivo posterior al ingreso al servicio de sus hijas. Esta imagen exclusiva de TVN muestra a Jimena Sangüesa tras recibir el decreto que la nombra directora subrogante del SLEP de Atacama. Ella declinó por ahora referirse a las imputaciones en su contra, pero aceptó que la mostráramos reuniéndose con su antecesor, quien a poco asumir el cargo solicitó una auditoría forense por presuntos delitos cometidos al interior del organismo. Yo solicité contratar una auditoría forense, ¿ya?, que nos va a permitir como servicio determinar efectivamente responsabilidades civiles penales. Oiga, acá hay indicios de malversación de fondos, desviación de fondos, delito funcionario. A Adasme le parecen sospechosas situaciones como la cantidad de contenedores arrendados por 400.000 pesos mensuales que se hicieron llegar a las escuelas de Atacama. Si mi pregunta, no fue la decisión óptima porque el costo por eso es demasiado alto. Me imagino que no es lo único que a usted le parece cuestionable. O sea, yo me encontré con variaciones, o sea, servicios de aseo, servicios de transportes, de alto costo. Este martes, 33 directores y directoras de escuelas y liceos dependientes del SLEP de Atacama hicieron un llamado a trabajar por la vuelta a clases, pensando en el bienestar de alumnos que, además de las clases, en muchos casos perdieron la única contención emocional que reciben. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo que ha existido, tanto como ineficiencia como también la corrupción. Nosotros tenemos más del 66% identificados que requieren de atención y de herramientas en lo socioemocional, en donde hemos aplicado 10 veces el protocolo de acción suicida. Este miércoles, después de 2 meses de paro, una delegación del Colegio de Profesores de Atacama, incluyendo representantes de distintos establecimientos, llegará a Santiago para plantear sus inquietudes sobre el plan de retorno a clases del Ministerio. Estamos viendo 24 Central. Ya estamos de regreso, vamos a hablar de economía y con un dato que además inquieta. 9 de cada 10 nuevos empleos informales que se crean en el país son para mujeres. Claro, la maternidad, la búsqueda de flexibilidad y la falta de oportunidades explican esta realidad, esta dura realidad. Los expertos además miran un nuevo fenómeno, el de los asalariados informales. Es una realidad que emergió con fuerza en medio de la pandemia, pero que sigue exhibiendo datos preocupantes. Hablamos del empleo informal, aquel en el que se desenvuelven 1 de cada 4 trabajadores en Chile. La economía acá ha caído mucho. Yo tengo 2 años aquí y en los años que yo llegué yo veía algo estable, algo bonito, algo bien. Pero ahorita la cuesta se ha puesto como muy apretada para todos, no solamente para mí, para todos.
y bueno, esperemos que se acomode en algún momento. Keila forma parte de esos 2,5 millones de trabajadores que se desempeñan en la informalidad. Los datos del INE muestran además que en el último trimestre se han creado 13.876 empleos de este tipo, donde casi el 90% corresponde a mujeres. Viviana es un ejemplo de ello. Comenzó a vender ropa en ferias libres durante la pandemia, lugar en el cual ha permanecido buscando el sustento diario. Lo que pasa es que yo tengo que trabajar en la feria por mis hijos, así que no puedo tener un trabajo estable, entonces tengo que trabajar sí o sí en la feria, ¿entiendes? Y sí aumentado harto el comercio ambulante, bastante. Y bueno, igual no es mucho lo que se gana, o sea, lo que uno puede trabajar es en la feria solamente. Pero ¿trabaja no, en las mañanas? claro, en las mañanas de las 7:30 hasta las 3 de la tarde. Y después sale mi hijo del colegio y ya me voy. Una realidad que es muy común en las mujeres, la flexibilidad que ofrece un empleo informal versus un horario de oficina, incentiva a que las trabajadoras opten por este tipo de empleos que, recordemos, no cuenta con cotizaciones ni para salud ni previsión. Falta una corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Entonces, como las mujeres asumen más las responsabilidades familiares, para ellas es más compatible un empleo informal, porque un empleo informal tiene horarios más flexibles y la mujer es más dueña de su tiempo y así puede compatibilizar mejor el empleo con la familia. En cambio, el empleo formal, sobre todo en Chile, tiene un horario laboral súper rígido. Pero hay otro fenómeno. Los trabajadores extranjeros son quienes hoy aumentan con mayor fuerza su participación en el empleo informal, evidenciando un fuerte aumento si lo comparamos con la época previa a la pandemia. Según constatan en el Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales, podemos hablar incluso del auge de una nueva categoría, los asalariados informales. Es decir, son empleos bajo subordinación, donde la persona tiene un jefe, cumple órdenes, tiene un horario, pero donde el empleador no está pagando las cotizaciones de salud o de vejez. O sea, estamos hablando de un empleo que se ejerce bajo subordinación en el sector privado, pero en negro. La informalidad laboral alcanza el 25,6% en los hombres y un 28,1% en las mujeres. Es un tipo de trabajo que, según el INE, completa 11 meses al alza. Bueno, y hablando de mujeres, esta es una buena noticia. Nuestro canal firmó una alianza con la Fundación Soy Más, que se encarga de ayudar a madres adolescentes por medio de un apoyo integral que incluye lo educativo y laboral. Televisión Nacional, a través del programa Carmen Gloria, tu servicio, buscará visibilizar distintas realidades que afectan a mujeres de nuestro país que se encuentran en un contexto social vulnerable. Hasta ahora, la Fundación Soy Más ha ido en ayuda de más de 400 madres adolescentes, realizando capacitaciones en oficios y emprendimientos, incluyéndolas en el mercado laboral y apartándolas de la extrema pobreza para así construir un mejor futuro para ellas y su entorno familiar. Actividades en las que ha participado la Municipalidad de La Pintana. Van a estudiar a la Fundación un año, donde ellas ahí se certifican en el oficio, reciben ayuda psicológica, hacen terapia de grupo, proyecto de vida, trabajan también todos estos temas como la violencia, empoderamiento, autoestima, en varios talleres. La idea es entregar herramientas a quienes nos ven, a quienes nos siguen, para poder erradicar la violencia como una forma de trato en contra de la mujer y que vulnera tan gravemente, costando muchas veces la vida de muchas mujeres. Queremos que Televisión Nacional, en su rol público, a través de su programa Carmen Gloria, su servicio, tiene un rol muy importante que jugar, aportar con un granito de arena para informar, para prevenir, para entregar información de manera de avanzar en lo que te decía de la equidad de género. Queremos contarle que esta tarde se entregaron los premios de innovación a Boni, que reconoció proyectos que han generado crecimiento en 12 categorías. NTV, de nuestro canal, recibió también un reconocimiento. El programa El Placer de Oír Leer de NTV convocó a alumnos de tercero a sexto básico en todo Chile para probar su talento en la lectura y así incentivar esta actividad en el ámbito escolar. Destacó por la importancia en el ámbito educativo y cultural que ha ofrecido a los televidentes. Un programa que volverá a ser transmitido por la pantalla de NTV este 8 de noviembre para quienes quieran disfrutarlo, volver a verlo, y ahí lo pueden tener, por supuesto.
Y les recordamos que quedan 3 días, solo 3 días para la Teletón, porque la Teletón nos hace bien todos los días. Pues. Nos vamos ahora, pero los queremos dejar invitados a que no se pierda Amor en Juego, una comedia romántica para las tardes de primavera, de lunes a viernes a las 19:30 horas por las pantallas de TVN. Que tenga muy buenas noches, gracias por informarse junto a nosotros. Hasta mañana. Muchas gracias, buenas noches.